Hola, bien, vamos a comenzar con la segunda parte. Habíamos estado revisando tres estrategias. Vamos a ir ahora con las otras estrategias, ¿no? Am, ok, la primera estrategia que quería mencionar es poder identificar los límites, ¿no? Y aquí esto es básicamente la mejor manera, a mi juicio, de poder mitigar un argumento, ¿no? Como les digo, muchas veces no tienes que negar que un argumento va a pasar, pero sí mitigarlo, ¿no? Aquí la idea se basa en poder explicar que los daños contrarios no suceden en tantos escenarios, ¿no? O sea, es decir, para que el argumento contrario funcione en el debate, tienen que cumplirse una serie de condiciones muy específicas que en la materialidad no son muy probables, ¿no? Es decir, yo puedo decir, para que aumente la represión a ese nivel, tiene que haber, uno, la disposición de la gente a aceptar la represión. Dos, el incentivo del gobierno a poder reprimir con tal fuerza. Tres, la capacidad de poder reprimir con tanta intensidad. Cuatro, que no haya ningún tipo de contrapeso a esa represión, ¿no? Es decir, hay varias formas en las que hay varias cosas que tienen que cumplirse para que el argumento en verdad funcione. Vamos a explicar cómo estas condiciones no se dan y cómo es muy raro que estas cuatro cosas puedan darse en el escenario de gobierno, ¿no? Entonces la idea aquí es poder identificar cuáles son esas circunstancias que de alguna u otra manera están involucradas para que un argumento se dé y por qué no es muy común que esas circunstancias, esas condiciones se den, ¿no? Lo otro es básicamente poder explicar cuál es el límite del argumento contrario. Ok, lo máximo que prueban es que va a haber este daño. Y ahí, una vez que tú has identificado bien el límite, puedes explicar cómo cierto daño es subsanable, ¿no? No es tan grave, o cómo cierto beneficio puede ser intercambiado también, ¿no? O sea, podemos dejar de depender de de cierto beneficio también, ¿no? Entonces, básicamente esto involucra identificar los topes del impacto contrario, ¿no? Hasta dónde llega, cuál es el tope, y a partir de eso también hacer el even if, ¿no? Uno puede hacer ambas cosas a la vez, ¿no? Uno puede decir, mira, primero voy a mitigar el argumento explicando por qué las condiciones para que el argumento sucedan son poco probables en su conjunto, pero aún así, aunque no me crean, voy a explicar cómo en un even if el argumento sigue sin ser tan importante, ¿no? Entonces, la siguiente parte, luego de haber hecho una mitigación efectiva, es hacer el even if, tomando en cuenta la mejor versión del argumento, ¿no? O sea, ignoremos que ha habido estas mitigaciones, aún así el argumento contrario tiene un límite, ¿no? Tiene un cierto tope y por lo tanto hay que de alguna manera comparar si este tope genuinamente es tan grande, ¿no? Y ahí podemos recurrir a los criterios de ponderación que utilizaríamos constantemente, ¿no? Corto plazo, largo plazo, etcétera, ¿no? La otra cosa que quería comentar brevemente es poder seleccionar y empaquetar bien el material. Hay que reconocer que no todo el material puede ser refutado en el debate porque pues, tienes poco tiempo. Y hay que pensar en tres cosas, ¿no? Uno, ¿cuáles son las contribuciones que sostienen al otro equipo? ¿No? Es decir, ¿cuál es la premisa central, el mecanismo fundamental que sostiene al otro equipo? Y a ese mecanismo hay que darle más fuerza. Dos, ¿cuáles son las contribuciones más persuasivas, ¿no? Porque algunas veces puede haber una contribución que no sostenga tanto a un equipo, pero aún así es muy persuasiva, ¿no? Como un impacto. Entonces, dado que es algo muy persuasivo y que el padre va a poder comprar, también tengo que priorizarlo, ¿no? Pero tres, ¿cuáles son las contribuciones que más daño hacen a mi caso, ¿no? Puede ser que el equipo contrario no va a ganar el debate, ¿no? Puede que sea un debate de bancada, pero aún así hay una refutación fuerte de un equipo de la oposición, por ejemplo, que hace que mi caso igual pierda cierta persuasión. Entonces yo quiero ganar esa persuasión y eso involucra tener que lidiar con ese argumento, ¿no? Con esa explicación. Entonces, noten que a veces estas tres cosas pueden ser la misma, o sea, puede ser la misma contribución, que sea la más persuasiva, la que sostiene a otro equipo y la que más nos hace daño, pero a veces puede no serlo. Entonces vale la pena poder también identificar cuál vale la pena priorizar y cuál no, ¿verdad?
Y por otro lado, también es importante decir que se puede empaquetar el material de forma estratégica, ¿no? Es decir, si hay muchos mecanismos en un caso, hay muchas razones, preguntarse si es que quizás estas razones no comparten cierta premisa base, ¿no? Cierta presunción, como, no sé, muchos de los mecanismos del lado contrario presuponen que el mundo es de cierta manera. Voy a atacar esta presunción y por lo tanto voy a minimizar con fuerza el valor que tiene este argumento, ¿no? Y aquí la idea es que yo le pueda decir al panel por qué eso es cierto, ¿no? O sea, cualquier decisión, por ejemplo, de priorizar un material o de empaquetar, puede venir con una justificación, ¿no? Yo le digo al panel, mira, esto es lo más relevante del otro equipo y es a lo que voy a darle más fuerza. O dos, esto es a lo que probablemente ustedes como deben prestarle más atención porque al final de esto depende la mayoría de premisas, ¿no? O sea, indicarle al panel qué es lo que está refutando y por qué, ¿no? Ahora sí, para concluir con este video, quería compartir algunas fallas que creo que deben evitarse cuando estamos construyendo refutaciones. La primera es básicamente esta reputación bastante floja de decir, el equipo contrario no ha mecanizado esto, o el equipo contrario no ha refutado esto, o el equipo contrario no ha dicho tal cosa. O sea, decir que un equipo no ha hecho cierta cosa. Uno, hay varios escenarios en los que yo he visto equipos que dicen esto cuando el otro equipo sí ha mecanizado, sí ha probado, sí ha hecho cosas. Eso quiere decir que, en otras palabras, estás siendo poco leal y estás probablemente traqueando, leyendo mal el debate, ¿no? Entonces, en esos casos, evidentemente no es una buena idea hacer eso. Pero dos, date cuenta que decir que un equipo no ha hecho algo no muestra que en sí mismo era necesario hacer algo, ¿no? O sea, en otras palabras, la clave sería que yo explique al panel, uno, por qué es que el equipo necesitaba hacer algo que no hizo. Dos, evidenciar que en verdad el equipo no lo ha hecho, pero tres, puedo intentar hacer el even if y puedo decir que incluso aunque lo hubieran hecho, no es suficiente, ¿no? Y eso va con la segunda falla, que a veces es seleccionar convenientemente una parte del caso contrario para atacarlo o reducir el caso a una premisa. Nuevamente, este es un error de tracking, es asumir que todo el caso contrario depende de una sola premisa. Y mientras más alta sea la sala de debate y más sofisticado sea el argumento, potencialmente menos va a depender de una sola cosa. Yo creo que a veces es un poco flojo y diría mala onda tratar de reducir una explicación muy sofisticada a una sola premisa y tratar de gaslightear el panel para decir que eso es cierto. A mí no me gusta hacer eso y no creo que sea una buena estrategia, ¿no? Hay que nuevamente explicar en comparativa cuál es la premisa que es más importante que otra, ¿no? Tercera cosa, asumir que el debate solo funciona en lógicas estrictamente binarias y reclamar contradicciones inexistentes. Esto me parece muy común, ¿no? Y es decir, bueno, el equipo contrario primero nos dice que los políticos son cortoplacistas, pero luego en su argumento dicen que los políticos de carrera quieren mantenerse por mucho tiempo. Ambas cosas no pueden coexistir. Eso es una contradicción. ¿Es una contradicción? No. ¿Hay políticos que quieren tener un incentivo principalmente cortoplacista? Sí. ¿Hay políticos que quieren tener una carrera política en el largo plazo? Sí. ¿Ambos incentivos pueden coexistir? Sí. Hay que evitar ver debate como algo extremadamente binario, donde solamente pueden pasar dos extremos, ¿no? Es un todo o nada. Y hay que evitar reconocer los matices que pueden existir en las caracterizaciones que hacen en los equipos, ¿no? Esto es sumamente importante, porque muchas veces creo que la falla principal en muchos debates en cuanto a refutación es que llevamos el caso contrario al extremo, o explicamos que la diferencia entre un caso y otra es extrema a partir de lógicas binarias, lo cual potencialmente no es cierto. Cierro con estas dos últimas cosas. Primero, tratar de refutar material periférico o poco relevante. Nuevamente, uno, esto puede ser un problema de tracking, ¿no? Si yo traqueo mal, si yo leo mal lo que el otro equipo ha dicho, puedo pensar que cierta idea que mencionaron, pero que no fue la principal, es potencialmente su principal argumento.
Entonces yo me demoro más refutando algo que no era tan importante, ¿no? En primer lugar. Entonces hay que tratar de evitar eso, ¿no? Pero lo segundo es, también eso puede ser una mala lectura de debate, ¿no? Puede ser que yo asuma que cierto argumento es el más importante, pero en verdad no lo es. Entonces tengo que entrenarme en leer bien las rondas y en traquear bien los discursos, ¿no? Y finalmente, creo que un error es asumir que cierta mitigación, negación o ejercicio de simetrización es necesariamente efectivo. O sea, si yo me paro y digo, esto es simétrico, esto es falso, esto no es cierto, y luego no lo mecanizo, estoy dependiendo de que el panel tenga esa misma percepción que yo, pero podría no tenerla. Entonces, siempre cualquier refutación, cualquier respuesta, que es finalmente una contribución, tiene que estar mecanizada, ¿no? Como cualquier otra contribución en un debate.